Mira, he sido coordinador de combate de la Liga Galáctica de Lucha durante más de 300 ciclos, y creía haberlo visto todo. Enormes guerreros gornatianos capaces de aplastar naves espaciales con sus garras desnudas. Listo. Asesinos Beltari rapidísimos que se movían como mercurio líquido. Doblemente listo. Pero nada, y quiero decir absolutamente nada, me preparó para lo que entró en nuestra arena ese día. Se llamaba Maya Foster. 1,63 m de lo que parecía la criatura más común y corriente de la galaxia conocida. Sin garras, sin colmillos, sin armadura natural, sin armas evidentes. Solo piel rosa pálido, cabello castaño recogido en lo que los humanos llaman una coleta, y vestida con lo que parecían ser sencillas prendas de tela. Y sonreía. De verdad, sonreía como si hubiera venido a dar un paseo, en lugar de participar en el torneo de lucha más brutal de sistemas de 7 estrellas. Es ella. Mi asistente, Jorik, movió la antena con nerviosismo mientras revisaba su panel de datos. Esa es la humana que quiere inscribirse en el campeonato Apex. Entrecerré los ojos al ver a la humana. Extendía los brazos por encima de la cabeza, completamente ajena a que nuestro actual campeón, Tracor el Quebrantahuesos, acababa de pulverizar a su último oponente hasta convertirlo en lo que generosamente podría llamarse pasta. La multitud seguía limpiando la sangre del suelo de la arena. Por Dios. Al parecer. Negué con la cabeza, lo cual es todo un logro cuando tienes 3. ¿Había llenado la exención de responsabilidad? Las 17 páginas, señor, con un estándar galáctico perfecto, nada menos. Por supuesto que sí. Los humanos eran, como mínimo, minuciosos con el papeleo. Probablemente era la única razón por la que su especie no se había extinguido aún, sinceramente. Sus habilidades burocráticas eran legendarias en toda la galaxia. Maya Foster se acercó a nuestra cabina de registro con esa exasperante confianza humana. Ya sabes de qué tipo de confianza hablo, ¿verdad? Esa arrogancia que sugiere que saben algo que el resto de nosotros desconocemos. Lo cual, considerando que los humanos solo habían hecho contacto con la comunidad galáctica hace unos 50 años, parecía altamente improbable. Buenos días, dijo alegremente, extendiendo su mano en ese extraño ritual de saludo humano. Estoy aquí para registrarme para el combate por el campeonato. Observé su apéndice extendido. Sin garras, sin sacos de veneno, sin modificaciones visibles de ningún tipo. Solo 5 dedos de aspecto suave y lo que los humanos llaman uñas. Patético. Escuche, señorita Foster. Empecé a usar mi tono más diplomático. Tal vez no sea completamente consciente de lo que implica el campeonato Apex. Nuestro actual campeón, Tracor, mide 9 pies de alto, pesa aproximadamente 800 libras y nunca ha perdido un combate. Su último oponente fue una máquina de muerte krillana mejorada cibernéticamente. Sé exactamente en lo que me estoy metiendo. La sonrisa de Meyer se ensanchó, mostrando esos pequeños dientes planos que los humanos usan para moler materia vegetal. He estado estudiando las grabaciones durante meses. Estudiando grabaciones. Claro, porque así es como uno se prepara para enfrentarse a una criatura capaz de levantar un tanque flotante en press de banca. Muy bien, suspiré, mientras mis 3 cámaras respiratorias se desinflaban simultáneamente. Pero entiendan que la Liga Galáctica de Combate no se hace responsable de ninguna lesión, desmembramiento o disolución molecular completa que pueda ocurrir durante la competición. Lo entendí perfectamente. Firmó la exención final con un gesto elegante. ¿Cuándo peleo? Ahí fue cuando la cosa se puso interesante. Verán, en todos mis años coordinando estos combates, había desarrollado un sistema bastante fiable para predecir los resultados. Tamaño, fuerza, velocidad, armamento natural, mejoras cibernéticas,
habilidades psiónicas, todo. Normalmente podía declarar un ganador en los primeros 30 segundos del combate. Pero los humanos, eran una anomalía. No tenían armas naturales, ni ventajas físicas abrumadoras, ni poderes psíquicos que pudiéramos detectar. Lo que sí tenían, sin embargo, era algo mucho más peligroso. Algo que les había permitido ascender a la cima de la cadena alimenticia de su planeta, a pesar de ser físicamente inferiores a la mayoría de sus depredadores. Tenían creatividad y, al parecer, una terquedad casi suicida. El primer partido estaba programado para esa noche. Ya se había corrido la voz por toda la estación de que una humana se había inscrito para el campeonato, y las apuestas se disparaban. Las probabilidades en contra de Maya Foster eran de aproximadamente 15.000 a 1. Algunas casas de apuestas ni siquiera aceptaban apuestas porque lo consideraban un desperdicio de créditos procesados. Me encontré en la zona de preparación de campeones aproximadamente una hora antes del partido, comprobando los últimos preparativos, pero en realidad con una curiosidad morbosa por lo que esta humana creía que estaba haciendo. Maya estaba sentada con las piernas cruzadas en una esterilla de meditación, completamente relajada, mientras su equipo de esquina hacía los preparativos finales. ¿Y qué equipo de esquina era? Su entrenador era otro humano llamado Marcus Webb, un veterano curtido que aparentemente había entrenado a los de su especie, la mayoría guerreros de élite. Su asesor médico era un céfiro llamado Kilax, uno de los mayores expertos de la galaxia en regeneración rápida de tejidos. Y su especialista en equipo era, en realidad, una IA modificada conocida como Chispa. ¿Estás nervioso?, pregunté, genuinamente curioso sobre la psicología humana bajo estrés extremo. Mi Maya abrió los ojos y sonrió. Aterrorizada, la verdad. Pero ese es el punto, ¿no? Antes de que pudiera preguntar qué quería decir con esa críptica declaración, la voz del locutor de la arena resonó por las instalaciones. Damas, caballeros y demás seres conscientes, el campeonato Apex de esta noche presenta a nuestro campeón invicto, Tracor el Machacahuesos de Gorod Prime, enfrentándose a la contrincante Maya Foster de la Tierra. La reacción del público fue inmediata y predecible. Risas. Muchas risas. Incluso los drones de limpieza parecían vibrar con una diversión mecánica. Pero Maya simplemente se levantó, crujió los nudillos de esa inquietante manera humana y se dirigió a la entrada de la arena. Espectáculo, dijo. La arena en sí era una maravilla de la ingeniería. 50.000 asientos dispuestos en un círculo perfecto alrededor de una zona de combate de 200 metros. Las barreras de energía contenían la violencia y permitían a los espectadores una visibilidad perfecta. El suelo estaba compuesto de materia inteligente adaptable que podía cambiar entre diferentes terrenos a voluntad, asegurando que el combate se mantuvo impredecible. Tracor entró primero, como era tradición para el campeón defensor. 2.7 metros de músculo, hueso y furia apenas contenida irrumpieron en la arena entre aplausos atronadores. Esta especie, los goratianos, eran naturalmente agresivos, con espolones óseos que sobresalían de sus articulaciones y una piel lo suficientemente gruesa como para desviar la mayoría de las armas de energía. El propio Tracor ostentaba mejoras cibernéticas adicionales, incluyendo una estructura esquelética reforzada y blindaje subcutáneo. Levantó los antebrazos por encima de la cabeza y rugió. Un sonido que se registró en varios espectros de audio diferentes y provocó que al menos 3 especies del público vaciaran involuntariamente sus sistemas de eliminación de desechos. Entonces Maya Foster entró en la arena. El contraste era casi cómico. Parecía aún más pequeña frente a Tracor, como una niña que se hubiera equivocado de evento deportivo. No llevaba armas, ni armadura, ni mostraba signos de mejora cibernética.
Solo un sencillo traje gris y esas extrañas cubiertas para los pies humanos que llamaban zapatillas. Pero esto es lo que me pareció extraño, no tenía miedo. Ni siquiera un poquito. De hecho, parecía emocionada. El árbitro, una IA imparcial, empezó a recitar las reglas habituales. Nada de toxinas letales, armas que alteren la realidad, manipulación temporal, etc. Reglas habituales, diseñadas para evitar que los combates se convirtieran en masacres completamente desiguales. ¿Listos los combatientes?, preguntó la IA. Traco flexionó los 4 brazos y activó sus espolones óseos, cada uno reluciente con bordes recién afilados. Maya se balanceó ligeramente sobre las puntas de los pies y levantó el pulgar. El pulgar, como si estuviera a punto de participar en una actividad recreativa amistosa en lugar de, potencialmente, los últimos 60 segundos de su vida. Que comience el combate. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que creía saber de física, biología y sentido común. Trackor cargó hacia adelante como un ariete viviente, decidido a terminar el combate con su movimiento característico, así que agarró a su oponente y lo aplastó literalmente hasta que sus órganos internos se licuaron. Fue efectivo, brutalmente eficiente, y había funcionado a la perfección en 47 victorias consecutivas. Maya no intentó esquivarlo. No retrocedió. Ni siquiera se inmutó. En cambio, corrió directamente hacia él. Sé lo que están pensando. Carga suicida, ¿verdad? ¿Una especie de último recurso desesperado? Eso es ciertamente lo que pensé. Pero los humanos, como estaba a punto de aprender, no piensan como el resto de nosotros. En el último segundo, Maya se deslizó, rozando los brazos de Trackor y entre sus piernas. Pero eso no fue lo impresionante. Lo impresionante fue lo que hizo mientras se deslizaba. Al pasar bajo el enorme goratiano, extendió la mano y le hizo algo en la articulación de la rodilla. No pude ver exactamente qué desde mi ángulo. Pero fuera lo que fuera, Trackor tropezó y se estrelló de cara contra la pared de la arena con la fuerza suficiente para romper la materia inteligente reforzada. La multitud guardó silencio. 50.000 seres repentinamente muy confundidos por lo que acababan de presenciar. Trackor se incorporó, sacudió su enorme cabeza y se dio la vuelta. Su expresión sugería que estaba igualmente desconcertado por cómo una criatura de 1/10 parte de su tamaño había logrado hacerle tropezar. Un disparo afortunado, gruñó en un estándar galáctico con un marcado acento. Maya simplemente sonrió y le hizo un gesto para que lo intentara de nuevo. Esta vez, Trackor fue más cauteloso. Se acercó lentamente, con los brazos bien abiertos para evitar otro deslizamiento. Maya esperó pacientemente, todavía balanceándose ligeramente sobre las puntas de los pies como si estuviera calentando para hacer ejercicio. Cuando Trackor estuvo a su alcance, asestó un golpe con su enorme brazo derecho que podría haber decapitado un árbol pequeño. Maya se agachó, se adentró en su guardia y le hizo algo en el codo que sonó como cerámica rompiéndose. Trackor aulló y se tambaleó hacia atrás, agarrándose el brazo. La extremidad estaba doblada en un ángulo que definitivamente no era natural, ni siquiera para un goratiano. ¿Qué hiciste?, exigió. Hiperextendiste la articulación del codo, explicó Maya amablemente. El apalancamiento necesario fue mínimo una vez que comprendí la estructura esquelética de tu especie. Tus huesos son increíblemente densos, pero eso los hace más frágiles de lo que cabría esperar. Lo dijo como si explicara cómo cambiar una lámpara, no como si describiera cómo acababa de lisiar a una criatura capaz de hacer pulseadas con un cargador. El público ya no reía. Murmullos resonaron en las gradas mientras los seres intentaban procesar lo que presenciaban. Se suponía que esto no era posible. Los humanos eran débiles, frágiles, prácticamente indefensos. Todos lo sabían. Trackor cambió de táctica.
En lugar de depender de la fuerza bruta, empezó a usar los 3 brazos funcionales que le quedaban para crear complejos patrones de ataque, con la esperanza de abrumar a Maer con una gran cantidad de golpes. No funcionó. Maer se movía como mercurio líquido, desplegando sus ataques con una gracia casi sobrenatural. Pero no era sobrenatural en absoluto. Era algo mucho más perturbador, calculado. Cada esquiva, cada paso, cada movimiento estaba calibrado con precisión para lograr la máxima eficiencia con el mínimo esfuerzo. Y entonces pasó a la ofensiva. Lo que siguió fue menos una pelea y más un desmantelamiento sistemático. Maer apuntó a grupos nerviosos específicos, conexiones articulares y puntos de presión con precisión quirúrgica. Cada golpe era mínimo en fuerza, pero devastador en efecto. En cuestión de minutos, Tracor quedó reducido a un gigante cojeando y manco que apenas podía mantenerse en pie. ¿Cómo? Jadeó, finalmente desplomándose sobre una rodilla. Maer se acercó y lo ayudó a sentarse más cómodamente, lo que de alguna manera hizo que toda la escena fuera aún más surrealista. Tu especie es increíblemente resistente, dijo con tono informal, pero dependes completamente de la fuerza bruta y la intimidación. Sin técnica, sin estrategia, solo una fuerza física abrumadora. Eso funciona de maravilla contra la mayoría de los oponentes, pero te deja vulnerable ante cualquiera que entienda anatomía básica y principios de palanca. Levantó la vista hacia la multitud atónita, muchos de los cuales recalculaban frenéticamente sus apuestas. Además, añadió con esa exasperante sonrisa humana, los humanos somos realmente buenos descubriendo cómo matar cosas más grandes y fuertes que nosotros. Hemos practicado mucho. La IA del árbitro procesó la situación durante varios segundos antes de anunciarlo. La ganadora por sumisión técnica, Maer Foster de la Tierra, campeona Apex de la UE. La arena estalló en caos. Ni celebración ni decepción, sino pura y simple confusión. En menos de 15 minutos, una criatura sin ventajas aparentes había derrotado sistemáticamente al guerrero más temido de 7 sistemas estelares. Pero eso fue solo el principio. Durante la siguiente hora, 17 luchadores diferentes se acercaron a Maer con desafíos. Los antiguos campeones, estrellas en ascenso, asesinos cibernéticamente mejorados, seres con armas naturales capaces de cortar el blindaje del casco. Todos convencidos de que la derrota de Traco fue una casualidad, un accidente o algún tipo de engaño elaborado. Maya los derrotó a todos y cada uno de ellos en tiempos cada vez más cortos. Al final de la hora, ni siquiera respiraba con dificultad. ¿Alguien más?, preguntó a la multitud. La arena estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el principio. Los humanos no eran débiles. No eran frágiles. No estaban indefensos. Eran depredadores ápice que habían aprendido a esconder sus colmillos. La segunda hora cambió todo lo que creía saber sobre la guerra, la política y la naturaleza fundamental de la vida inteligente en nuestra galaxia. Verán, las noticias viajan rápido en una estación espacial que alberga a más de 2 millones de seres de 400 especies diferentes. A los pocos minutos de la racha de victorias sin precedentes de Maya, todas las principales cadenas de noticias, agencias de inteligencia militar y cuerpos diplomáticos del sector se apresuraban a comprender lo que acababan de presenciar. ¿Pero Maya Foster? Solo preguntó si había un lugar decente para tomar un café. ¿Café? Tartamudeé, todavía tratando de procesar el hecho de que este humano modesto acababa de revolucionar los deportes de combate. ¿Quieres café? ¿Café? Ha sido un día largo, dijo, secándose el sudor con la toalla como si hubiera terminado un entrenamiento suave en lugar de demoler a los guerreros más temidos de la galaxia. Además, la cafeína ayuda a la recuperación muscular. ¿Cafeína?
Por supuesto. Que los humanos conviertan un extracto de planta en un arma. Fue entonces cuando llegó el embajador Brex 9. Si nunca has conocido a un diplomático de la hegemonía, considérate afortunado. Son criaturas insectoides de 2,5 metros de altura con ojos compuestos, mandíbulas que pueden cortar titanio y un sentido del humor absolutamente nulo. Brex 9 fue particularmente desagradable, incluso para los estándares de la hegemonía. Esta exhibición humana debe ser investigada de inmediato. Conectó con el lenguaje rápido de su especie, que los traductores universales interpretaron como tonterías burocráticas. Tales demostraciones de violencia amenazan el orden establecido. Maya levantó la vista de su taza de café. Café de la tierra, no té. Al parecer, Marcus había traído provisiones. ¿Orden establecido?, preguntó educadamente. ¿Te refieres a la parte donde las especies más fuertes dominan a las más débiles mediante la intimidación y la fuerza bruta? Los ojos compuestos de Brex 9 la enfocaron con intensidad láser. La jerarquía natural mantiene la paz. Tu especie amenaza ese equilibrio. Interesante perspectiva. Maya tomó otro sorbo de café. Dígame, embajador, ¿cuántas guerras ha iniciado su hegemonía en el último siglo? Eso es irrelevante para esta discusión. 43. Continuó Meyer como si no hubiera hablado. 43 guerras contra civilizaciones más pequeñas y débiles. Todas justificadas por su jerarquía natural, por supuesto. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Las mandíbulas de Brex 9 comenzaron a chasquear en lo que reconocí como una agresión apenas controlada. ¿Cómo es posible que sepas información militar clasificada? La sonrisa de Meyer era absolutamente aterradora en su inocencia. Oh, sabemos muchas cosas, embajador. Los humanos son bastante buenos recopilando información. Es otra característica de supervivencia. Antes de que Brex 9 pudiera responder, otra figura entró en la sección VIP de la arena. Esta hizo que mi sistema respiratorio se saltara varios ciclos. El general Korat Colmillo de Sangre, comandante militar supremo de la flota de guerra draconiana. Si Brex 9 era desagradable, Korat era combustible para pesadillas. 3,5 metros de escamas, garras y violencia apenas contenida envueltos en un uniforme militar que había visto acción en 50 campos de batalla diferentes. Había conquistado personalmente 14 sistemas estelares y nunca se había encontrado con un problema que no pudiera resolver con una potencia de fuego abrumadora. Así que retumbó con una voz como una piedra de moler. Este es el humano que causa tanto revuelo. Meyer miró al enorme guerrero reptil sin un rastro de miedo. El general Korat, supongo. He leído sobre tus campañas. Impresionantes, con un toque de tierra arrasada. ¿Te burlas de mí, pequeño mamífero? Para nada. Tengo mucha curiosidad por tus estrategias tácticas. ¿Cómo manejarías a un oponente al que no puedes simplemente dominar? La risa de Korat fue como una avalancha en una cámara de eco. No existe tal oponente. La fuerza lo puede todo. En serio. Meyer se puso de pie y juró que toda la sala contuvo la respiración. ¿Te importaría poner a prueba esa teoría? Los siguientes minutos fueron a la vez los más aterradores y esclarecedores de mi carrera. Korat, convencido de que este pequeño humano estaba loco o era suicida, aceptó una demostración. Sin armas, sin armadura, solo habilidades de combate personales. Craso error. La pelea duró exactamente 47 segundos. Meyer pasó los primeros 30 estudiando los patrones de movimiento de Korat mientras esquivaba con indiferencia sus ataques cada vez más frustrados. Los últimos 17 segundos fueron una clase magistral de física aplicada y conocimiento anatómico. Al terminar, el general Korat, Colmillo de Sangre, conquistador de 14 sistemas estelares y terror del borde exterior,
Yacía de espaldas con la cola anudada alrededor del cuello, jadeando y emitiendo pequeños gemidos. Lo que pasa con confiar en la fuerza bruta, explicó Maya al atónito público, es que te hace predecible. Puede que tu especie sea poderosa individualmente, general, pero luchas como si nunca te hubieras enfrentado a una oposición real. Sin adaptación ni innovación, solo los mismos patrones agresivos una y otra vez. Ella ayudó a desatarle la cola con la misma eficiencia despreocupada con la que lo había derrotado. Los humanos, en cambio, pasamos la mayor parte de nuestra historia evolutiva siendo perseguidos por seres más grandes, rápidos y fuertes que nosotros. Sobrevivimos siendo más inteligentes, adaptables y absolutamente despiadados cuando era necesario. Fue entonces cuando comenzó el verdadero caos. En menos de una hora, todas las grandes potencias del sector habían enviado representantes a la estación. La hegemonía quería estudiar a Maya. El imperio draconiano quería reclutarla. El colectivo de Silicio quería escanearla en busca de mejoras cibernéticas que, por alguna razón, habían pasado por alto. El consorcio piónico estaba convencido de que estaba usando algún tipo de manipulación mental. Maya lo manejó todo con la misma calma exasperante que había mostrado en la arena. No lo entienden, le dijo a la multitud cada vez más agitada de diplomáticos, generales y oficiales de inteligencia. No se trata de mí específicamente. No soy una supersoldado humana única. Soy una representante bastante promedio de las capacidades de mi especie. El silencio que siguió a esta declaración fue profundo. Promedio. El almirante Tieche, del colectivo de Silicio, procesó esta información con visible dificultad. Derrotaste a 18 de los guerreros más formidables de la galaxia en menos de 2 horas y afirma ser promedio. Muy por encima del promedio en algunas áreas, admitió Maya. Pasé 12 años estudiando varias disciplinas de combate. Pero los principios básicos que utilicé, observación, adaptación, pensamiento estratégico, conocimiento anatómico, esos son rasgos humanos estándar. Señaló a Marcus, quien había estado documentando toda la situación en silencio. Marcus es un instructor militar retirado, dijo. Podría haber logrado resultados similares, probablemente más rápido. Nuestro asesor médico, Kilax, lleva meses cargando datos anatómicos detallados de todas las especies galácticas principales. Preparación estándar. El comandante Selak de los Corredores del Vacío, una especie conocida por su pragmatismo implacable, se inclinó hacia adelante con evidente interés. ¿Acaso dice que toda su especie posee estas capacidades? En distintos grados, sí. Somos cazadores persistentes por naturaleza. No nos rendimos, nos adaptamos a todo lo que enfrentamos y nos especializamos en encontrar debilidades en criaturas más poderosas que nosotros. Las implicaciones de esta declaración golpearon a los representantes reunidos como un golpe físico. Observé cómo el cálculo político cambiaba en tiempo real entre docenas de especies. ¿Cuántos humanos hay?, preguntó Brex 9. Su traductor apenas podía descifrar la ansiedad en su voz. Actualmente, unos 12.000 millones en la Tierra, más quizás 2.000 millones repartidos en nuestras colonias y hábitats espaciales. 14.000 millones de humanos. 14.000 millones de criaturas capaces de desmantelar sistemáticamente a los guerreros más temidos de la galaxia con solo observación e inteligencia aplicada. Pero aquí está lo realmente interesante, continuó Maya, aparentemente ajena a la crisis existencial que estaba causando. En realidad, somos bastante pacíficos para los estándares galácticos. Claro, hemos tenido nuestras guerras, pero también hemos desarrollado sofisticados sistemas diplomáticos, derecho internacional y mecanismos de resolución de conflictos. Preferimos la cooperación a la dominación. Hizo una pausa para tomar otro sorbo de café. Por supuesto,
Esa preferencia solo se extiende a quienes están dispuestos a cooperar con nosotros. No toleramos especialmente a los abusadores, opresores ni a nadie que amenace a seres inocentes. La temperatura en la habitación pareció bajar otros 10 grados. El general Corot, que finalmente se había recuperado lo suficiente como para sentarse erguido, habló en un susurro ronco. ¿Qué quieren de nosotros? Nada dramático, respondió Maya alegremente. Solo el fin del sistema actual donde la fuerza da la razón. Un trato justo para las civilizaciones más pequeñas. Tal vez alguna legislación básica sobre derechos universales. Ya saben, un comportamiento civilizado. Y si nos negábamos, las mandíbulas del embajador Brex 9 chasqueaban tan rápido que sonaban como un procesador de datos defectuoso. La sonrisa de Maya no flaqueó, pero algo cambió en sus ojos. Algo frío y absolutamente aterrador. Bueno, entonces probablemente descubrirías por qué los humanos lograron ascender a la cima de la cadena alimentaria en un planeta donde todo lo demás intentaba devorarlos. El mensaje era claro. La humanidad no pedía la dominación galáctica. Simplemente anunciaban que las viejas reglas ya no se aplicaban. La era del Stram, que gobernaba automáticamente a los débiles, estaba llegando a su fin, les gustara o no a las estructuras de poder actuales. Durante los siguientes 30 minutos, vi siglos de política galáctica establecida desmoronarse en tiempo real. Especies que habían dominado por la fuerza de repente se encontraron ante la posibilidad de una verdadera rendición de cuentas. Los imperios construidos sobre la intimidación se dieron cuenta de que tal vez tendrían que empezar a negociar en lugar de simplemente exigir. Fue hermoso y aterrador a partes iguales. Maya terminó su café, se levantó y se estiró como si acabara de terminar una agradable tarde de paseo. Bueno, esto ha sido divertido, pero probablemente debería descansar un poco. Mañana es la conferencia de intercambio cultural intergaláctico y tengo programada una presentación sobre filosofía diplomática humana. Se dirigió a la salida, luego se detuvo y miró a la multitud de representantes atónitos. Y para que quede claro, en realidad soy bibliotecaria en la Tierra. Los deportes de combate son solo un pasatiempo. Una bibliotecaria, una criatura cuya principal ocupación consistía en organizar información, acababa de revolucionar la teoría militar galáctica y las relaciones internacionales. Mientras los diversos diplomáticos, generales y oficiales de inteligencia salían en silencio, estupefactos, me encontré sola con Marcus y Kiyax. ¿De verdad es solo bibliotecaria?, pregunté. Marcus sonrió. Sí, Maya Foster, jefa de la División de Información Estratégica de la Biblioteca Pública de New Geneva. Aunque, para ser justos, esa biblioteca en particular también sirve como centro de investigación para nuestro Departamento de Asuntos Interestelares. ¿Y el entrenamiento de combate? Un pasatiempo, como dijo. Maya es una de esas humanas que disfruta aprendiendo nuevas habilidades para el desafío intelectual. El año pasado fue xenobiología avanzada. Este año era técnicas de combate. El año que viene piensa estudiar economía galáctica. Kiyax, que había permanecido en silencio toda la noche, por fin habló. Su especie es aterradora, dijo con su melodioso acento céfiro. Absolutamente aterrador. Marcus se encogió de hombros. Preferimos ser exhaustivos. Mientras regresaba a casa esa noche, reflexioné sobre lo que había presenciado. En tan solo 2 horas, un solo humano había alterado radicalmente el equilibrio de poder en nuestra galaxia. Los humanos no eran las criaturas débiles e indefensas que creíamos. Eran algo mucho más peligroso. Eran solucionadores de problemas. Y, al parecer, habían decidido que nuestra civilización galáctica actual era un problema que necesitaba solución. ¿Lo realmente inquietante? Maya Foster apenas estaba empezando. En 6 meses,
Equipos diplomáticos humanos mediaban en conflictos en 12 sectores. En un año, sus asesores económicos ayudaban a reestructurar las economías planetarias en crisis. En 2 años, sus científicos colaboraban en proyectos que hicieron avanzar nuestra comprensión de la física siglos. Y todo empezó con una bibliotecaria que quería probar suerte en las competiciones de lucha. A veces me pregunto qué habría pasado si Maya hubiera elegido otra afición ese año. Cocinar, quizás. O la música. Pensándolo bien, quizás sea mejor no pensar en ello. La galaxia probablemente no esté preparada para lo que los humanos podrían lograr con una buena colección de recetas. O peor aún, una guitarra.